forastero solitario, se encariñó de la chica que nadie quería por su ceguera, y le dijo que la amaba. El polvo del camino se levantaba en pequeñas nubes bajo las patas del caballo, mientras Nathan Cross llegaba a Redemption Springs, un pueblo olvidado en la frontera de Wyoming que parecía haberse detenido en el tiempo. Era mediados de septiembre de 1883, y el sol de la tarde pintaba de ámbar las fachadas desgastadas de madera que flanqueaban la calle principal. El viento arrastraba consigo el olor a tierra seca y el distante sonido de un piano desafinado que provenía del salón. Nathan tenía 32 años, pero su rostro curtido por el sol y marcado por cicatrices contaba la historia de alguien que había vivido el doble. Alto y de complexión fuerte, vestía ropas polvorientas que habían visto mejores días. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre sus ojos color avellana, ojos que raramente mostraban emoción alguna. Era un hombre que había aprendido a guardar sus sentimientos tras muros de silencio, construidos ladrillo a ladrillo durante años de soledad autoimpuesta. Había llegado a Redemption Springs sin un plan específico, como había llegado a docenas de pueblos antes. Era un forastero perpetuo, alguien que nunca permanecía el tiempo suficiente para formar lazos o crear raíces. Trabajaba donde podía, arreando ganado, reparando cercas, haciendo trabajos de construcción, y cuando el dinero alcanzaba, o cuando sentía que la gente empezaba a hacer demasiadas preguntas, simplemente se marchaba. No tenía familia, no tenía amigos, y así era como le gustaba. O al menos eso era lo que se decía a sí mismo durante las noches frías, cuando acampaba bajo las estrellas. Condujo su caballo, un alazán llamado Tracker, hacia el establo al final de la calle. El lugar era modesto pero se veía bien mantenido, con un letrero descolorido que decía Establo Murphy, colgando sobre la entrada. Nathan desmontó con un movimiento fluido y guió a Tracker hacia el interior, donde la temperatura bajaba notablemente gracias a la sombra. «¿Hola?», llamó, su voz grave resonando en el espacio vacío. Esperó, escuchando los sonidos familiares de un establo, el relincho ocasional de algún caballo, el crujir de la madera vieja, el zumbido de las moscas. Estaba a punto de llamar nuevamente cuando escuchó pasos ligeros acercándose desde la parte trasera del edificio. «Ya voy», dijo una voz femenina, joven y con un tono curiosamente alegre para estar en un lugar tan polvoriento. Nathan se volteó y lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. Una joven apareció desde la penumbra del establo, moviéndose con una extraña combinación de cautela y confianza. Tendría unos 23 o 24 años, con cabello castaño claro recogido en una trenza simple que caía sobre su hombro. Su vestido era sencillo, de un tono azul desteñado, manchado con polvo y paja, pero lo que más llamó la atención de Nathan no fue su apariencia. Aunque era innegablemente hermosa, con rasgos delicados y una sonrisa genuina, sino la manera en que se movía. Llevaba un bastón delgado en la mano derecha, que usaba para tantear el suelo frente a ella mientras avanzaba. Sus ojos, de un azul pálido y cristalino, miraban hacia adelante pero sin verdaderamente enfocar en nada. Nathan comprendió de inmediato. Era ciega. «Buen día», dijo ella, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Disculpe la demora. Mi padre tuvo que salir a hacer un encargo, pero puedo ayudarlo con su caballo. ¿Necesita pensión por la noche o solo agua y forraje?» Nathan tardó un momento en responder, todavía procesando la situación. Su voz, cuando finalmente habló, sonó más áspera de lo que pretendía. «Pensión, por unos días, tal vez más». «Por supuesto», respondió ella con facilidad. $3 por semana. Incluye agua, forraje y limpieza del establo. ¿Le parece bien?» «Está bien». Nathan sacó las monedas de su bolsillo y las depositó en la mano extendida de la joven. Sus dedos rozaron brevemente los de ella, y notó que estaban ásperos por el trabajo, no las manos suaves que uno esperaría de una mujer joven. «Gracias, señor Cross». «Nathan Cross». «Mucho gusto, señor Cross. Yo soy Sarah Murphy». Extendió su mano para estrecharla de él, un gesto que Nathan encontró sorprendentemente directo viniendo de alguien en su condición. Estrechó su mano con cuidado,
consciente de su propia fuerza. Solo Nathan está bien. De acuerdo, Nathan. Sarah sonrió, y había algo en esa sonrisa que lo desconcertó. No era la sonrisa forzada de alguien que espera lástima, ni la expresión amarga de quien se ha resignado a su destino. Era genuina, cálida, como si realmente se alegrara de conocer a un nuevo cliente. Voy a llevarlo a un box. ¿Cómo se llama su caballo? Tracker. Qué buen nombre. Sarah se volvió con una precisión que sugería años de práctica navegando este espacio. Usó su bastón para localizar el primer poste de la estructura. Luego comenzó a caminar por el pasillo central del establo, contando en voz baja. Nathan la siguió, llevando a Tracker por las riendas. Se detuvo frente al tercer box a la izquierda y lo abrió con movimientos seguros. Este estará bien. Tiene buena ventilación y está cerca del abrevadero. Nathan guió a Tracker al interior y comenzó a quitarle la silla de montar. Mientras trabajaba, observaba a Sarah de reojo. Ella se había quedado cerca de la puerta del box, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera escuchando algo. ¿Es un caballo grande?, preguntó ella de repente. Sí, alazán, unos 15 palmos. Se escucha fuerte, comentó Sarah. Apuesto a que ha viajado muchas millas. Así es. Nathan colocó la silla de montar sobre la pared del box. Hemos recorrido juntos bastante territorio. ¿De dónde vienen? Era una pregunta inocente, pero Nathan sintió la familiar tensión en su pecho. No le gustaba hablar de sí mismo, de dónde venía o a dónde iba. Esas preguntas llevaban a otras preguntas, y las preguntas llevaban a conexiones que él había jurado evitar. De aquí y allá, respondió vagamente, comenzando a cepillar a Tracker con más fuerza de la necesaria. Si Sarah notó su tono cortante, no lo demostró. Bueno, espero que Redemption Springs sea un buen lugar para descansar, aunque sea por unos días. No es muy grande, pero la gente es amable. Bueno, la mayoría, añadió, y Nathan captó un matiz de algo en su voz. ¿Tristeza? ¿Resignación? ¿La mayoría? Se descubrió preguntando, a pesar de sí mismo. Sarah se encogió de hombros, un gesto que intentaba parecer despreocupado, pero que no lograba ocultar completamente el dolor detrás. Algunos piensan que traigo mala suerte, o que mi ceguera es algún tipo de castigo divino. Supersticiones tontas, pero la gente se aferra a ellas. Hizo una pausa. Aunque quizás no debería contarle todo esto a un extraño que acaba de llegar. Nathan terminó de cepillar a Tracker y llenó el comedero con forraje fresco, que Sarah le indicó dónde encontrar. Había algo en la manera directa en que ella hablaba de su condición que lo intrigaba. No buscaba lástima, ni parecía avergonzada. Simplemente lo declaraba como un hecho, de la misma manera que alguien diría que tenía cabello castaño o que era alto. ¿Naciste así?, preguntó, y de inmediato se arrepintió de su falta de tacto. Pero Sarah no pareció ofenderse. No, perdí la vista cuando tenía 12 años. Fiebre escarlata, explicó mientras Nathan salía del box. Mi madre murió de lo mismo. Yo sobreviví, pero la fiebre se llevó mi visión. Mi padre dice que debería estar agradecida de estar viva, y tiene razón. Pero hay días en que se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba compartiendo demasiado. Nathan cerró la puerta del box con un chasquido metálico. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo exactamente, pero cargado de palabras no dichas. Él no sabía qué decir. Las palabras de consuelo no eran su fuerte, y las frases hechas sobre todo pasa por una razón, o Dios tiene un plan, le parecían vacías e insultantes. ¿Dónde hay un lugar para comer?, preguntó finalmente cambiando de tema. El restaurante de la señora Donnelly, 3 edificios al norte en el lado oeste de la calle, respondió Sarah de inmediato, pareciendo aliviada por el cambio de conversación. Hace el mejor pastel de carne del territorio, o al menos eso dice todo el mundo. Yo nunca lo he probado en otro lugar, así que no puedo comparar, añadió con una pequeña risa. Gracias. Nathan recogió su bolsa de viaje del suelo. ¿Hay algún hotel? La pensión de los Williams, justo al lado del restaurante. Habitaciones limpias, precios justos. Dile a la señora Williams que vienes del establo Murphy, y te dará una buena tarifa. Nathan asintió antes de recordar que ella no podía verlo.
Lo haré. Comenzó a caminar hacia la salida, pero la voz de Sara lo detuvo. Nathan. Se volvió a medias. ¿Sí? Gracias por no tratarme como si fuera de cristal. La mayoría de la gente lo hace. Hablan más despacio, usan palabras más simples, como si la ceguera también afectara mi mente. Había gratitud genuina en su voz. Nathan se quedó mirándola por un momento. La luz del sol que se filtraba por las rendijas de las paredes del establo creaba rayas de luz y sombra sobre su figura. Había algo en ella, una fuerza tranquila que contrastaba marcadamente con la fragilidad que otros aparentemente veían. No hay de qué, dijo finalmente, y salió al calor de la tarde. Mientras caminaba por la calle principal hacia la pensión, Nathan se encontró pensando en Sarah Murphy de una manera que lo inquietaba. Normalmente, cuando llegaba a un nuevo pueblo, los habitantes eran solo caras borrosas, voces sin nombre que rápidamente olvidaba. Pero había algo en la joven ciega que había dejado una impresión más profunda de lo que le gustaba admitir. La pensión de los Williams resultó ser exactamente como Sarah la había descrito: limpia, modesta y razonablemente económica. La señora Williams, una mujer robusta de mediana edad con cabello gris recogido en un moño apretado, le mostró una habitación en el segundo piso que daba a la calle principal. $5 a la semana. Incluye 2 comidas al día, dijo mientras Nathan inspeccionaba la habitación. Desayuno a las 7, cena a las 6. Si llegas tarde, comes frío. Me parece bien. Nathan dejó su bolsa sobre la cama angosta. La habitación era espartana. Una cama, una cómoda con espejo agrietado, una silla junto a la ventana y una palangana para lavarse. Era más de lo que normalmente tenía, y ciertamente más confortable que dormir bajo las estrellas. ¿Buscas trabajo?, preguntó la señora Williams apoyándose contra el marco de la puerta con los brazos cruzados. Depende. El señor Hutchins, dueño del rancho Triple H al este del pueblo, siempre necesita vaqueros. Y escuché que el aserradero está buscando hombres para la temporada de otoño. Lo tendré en cuenta. 1900. La señora Williams lo estudió con ojos perspicaces que parecían poder ver a través de las fachadas que la gente construía. Sarah Murphy te mandó, ¿verdad? Nathan se tensó ligeramente, aunque no estaba seguro de por qué. Mencionó este lugar. Es una buena chica esa Sarah, dijo la señora Williams, su voz suavizándose. Ha tenido una vida dura, pero nunca la escuchas quejarse. Su padre hace lo mejor que puede, pero criar a una hija ciega en este territorio... Sacudió la cabeza. La gente del pueblo debería ser más amable con ella, pero ya sabes cómo son los pueblos pequeños. Supersticiones y chismes. Nathan no respondió, pero algo en su expresión debió cambiar porque la señora Williams continuó. Algunos dicen que su ceguera es una maldición. Tonterías, por supuesto. Pero cuando pasó lo del incendio en el granero de los Peterson justo después de que Sarah pasara por ahí, bueno, la gente empezó a hablar. Y luego, el hijo de los Morrison se cayó del caballo el mismo día que Sarah había ido a comprar provisiones a su tienda. Coincidencias, nada más. Pero intenta convencer a la gente ignorante de eso. ¿Y tú qué crees?, preguntó Nathan sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. La señora Williams soltó una risa áspera. Creo que la gente necesita a alguien a quien culpar cuando las cosas van mal, y una chica ciega que no puede defenderse es un blanco fácil. Sarah Murphy no tiene más maldición encima que tú o que yo. Solo mala suerte, y ya ha tenido suficiente para toda una vida. Con eso la señora Williams se enderezó y se dirigió hacia la puerta. La cena es en 2 horas. Será mejor que te laves ese polvo del camino. Cuando se quedó solo, Nathan se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Podía ver parte del establo Murphy desde allí, y se preguntó si Sarah seguía trabajando o si su padre había regresado. Se preguntó cómo sería vivir en un pueblo donde la gente te veía como una maldición, donde cada desgracia aleatoria se te atribuía simplemente por existir. Conocía algo sobre el rechazo, sobre ser el extraño que nadie quería cerca, pero al menos él había elegido esa vida. Sarah no había elegido perder la vista, no había elegido las supersticiones ignorantes de la gente, que debería haber sido su comunidad. Se apartó de la ventana con un movimiento brusco, molesto consigo mismo por preocuparse.
No era su problema. Estaría en Redemption Springs solo el tiempo suficiente para ganar algo de dinero. Luego seguiría adelante como siempre lo hacía. Involucrarse en los asuntos del pueblo, en las vidas de las personas que vivían aquí, iba en contra de todas las reglas que se había impuesto. Pero mientras se lavaba la cara en la palangana, la imagen de Sarah Murphy sonriendo a pesar de todo lo que había perdido seguía apareciendo en su mente. Esa noche Nathan cenó en el restaurante de la señora Donnelly. El pastel de carne era efectivamente excelente, aunque él apenas lo notó. Estaba demasiado ocupado escuchando las conversaciones a su alrededor, algo que había perfeccionado durante años de viajar solo. Era sorprendente lo que la gente revelaba cuando pensaba que nadie estaba prestando atención. «Vi a esa chica Murphy otra vez hoy», decía una mujer en la mesa vecina, su voz deliberadamente baja pero no lo suficiente. Tropezó con la rueda del carro del doctor Harrison. «Casi me da un ataque del corazón. Debería quedarse en casa», respondió su compañera. «Es peligroso que esté caminando por ahí sola. Su padre no puede vigilarla todo el tiempo. Y ella insiste en ayudar en el establo, como si pudiera hacer algo útil estando ciega». Nathan apretó los dientes, su agarre en el tenedor tensándose. La crueldad casual en las voces de esas mujeres, la manera en que hablaban de Sarah como si fuera una carga o una atracción de circo, lo enfureció de una manera que no había sentido en mucho tiempo. «Dicen que el joven Thomas quería cortejarla antes del accidente», continuó la primera mujer. «Qué afortunada fue de que rompiera el compromiso. Imagínate, atado a una esposa ciega. Sería como criar a un niño para siempre. Un verdadero caballero habría cumplido su palabra. Un verdadero tonto, querrás decir». Sus risas apenas disimuladas hicieron que Nathan se levantara abruptamente de su silla. Dejó dinero sobre la mesa y salió al aire fresco de la noche, necesitando alejarse antes de decir algo de lo que se arrepintiera. La calle principal estaba tranquila bajo la luz de la luna creciente. La mayoría de los negocios habían cerrado, aunque la luz y el sonido todavía emanaban del salón al final de la calle. Nathan comenzó a caminar sin un destino particular en mente, simplemente necesitando moverse. Sus pasos lo llevaron, quizás inevitablemente, de vuelta al establo Murphy. La puerta principal estaba cerrada, pero había luz proveniente de una ventana en el segundo piso, donde supuso que vivían Sarah y su padre. Se quedó mirando esa luz durante varios minutos, preguntándose qué estaría haciendo ella ahora. ¿Estaba consciente de cómo hablaba la gente de ella? ¿Le importaba? ¿O había aprendido a desarrollar una piel lo suficientemente gruesa para ignorarlo? ¿Necesitas algo, forastero? Nathan se sobresaltó y giró para encontrar a un hombre mayor parado detrás de él. Era corpulento, con cabello gris y una barba descuidada, vestido con ropa de trabajo y con olor a caballo y cuero. Sus ojos, del mismo azul pálido que los de Sarah, estudiaban a Nathan con desconfianza. «Señor Murphy, supongo», dijo Nathan, manteniendo su voz neutral. «Así es. Y tú eres el forastero que dejó su caballo hoy. Cross, ¿verdad?» «Nathan Cross. Sí. ¿Hay algún problema con el box?» «No, ningún problema. Solo estaba caminando». El señor Murphy lo miró con escepticismo evidente, sus ojos desplazándose entre Nathan y la ventana iluminada arriba. «Mi hija mencionó que habías llegado al pueblo. Dijo que fuiste educado con ella, lo cual es más de lo que puedo decir de la mayoría de la gente por aquí». Nathan detectó la advertencia implícita en esas palabras. Era la voz de un padre protector, alguien que había visto a su hija sufrir y que estaba dispuesto a defender de cualquier nueva amenaza. «Ella me ayudó con mi caballo. Hizo un buen trabajo. Sarah puede hacer más de lo que la gente cree», dijo el señor Murphy, su voz cargada de orgullo defensivo. «No necesita lástima y no necesita caridad. Lo que necesita es que la dejen en paz para vivir su vida». «No tengo intención de molestarla», respondió Nathan, aunque mientras decía las palabras, se dio cuenta de que no estaba completamente seguro de que fueran ciertas. El señor Murphy lo estudió un momento más, luego asintió bruscamente. «Bien. Mientras tu dinero sea bueno y no causes problemas, eres bienvenido a usar mi establo. Pero si vas a quedarte en Redemption Springs, será mejor que sepas que algunos en este pueblo no son amables con mi hija.
Si planeas unirte a ese coro, mejor sigue tu camino ahora. No soy de los que se unen a coros, dijo Nathan con sinceridad. Por primera vez algo parecido a la aprobación cruzó el rostro del señor Murphy. Tal vez no. El tiempo lo dirá. Señaló con la cabeza hacia la pensión. Es tarde. Será mejor que regreses antes de que la señora Williams cierre con llave. Nathan asintió y comenzó a alejarse, pero la voz del señor Murphy lo detuvo una vez más. Cross. Se volvió a medias. Mi Sara es más fuerte de lo que parece. Ha tenido que serlo. Pero fuerte no significa que no pueda ser lastimada, ten eso en cuenta. No esperó respuesta. Simplemente se volvió y entró al establo, dejando a Nathan parado solo en la calle bajo la luna. Mientras regresaba a la pensión, Nathan pensó en esas palabras. El señor Murphy tenía razón, por supuesto. La fuerza que había percibido en Sara no la hacía inmune al dolor. Si acaso, probablemente significaba que había soportado más que su parte justa de él. Debería significar que Nathan se mantendría alejado, que la dejaría en paz como aparentemente todos los demás lo hacían. Ese era el camino inteligente, el camino seguro. Involucrarse significaba complicaciones, y las complicaciones significaban dolor eventual. Pero mientras se preparaba para dormir esa noche en su habitación espartana, Nathan descubrió que no podía sacar de su mente la imagen de Sara Murphy sonriendo a pesar de todo, moviéndose por el mundo con una gracia que desafiaba la oscuridad en la que vivía. Y por primera vez en años, Nathan Cross se preguntó si tal vez, solo tal vez, quedarse en un lugar el tiempo suficiente para conocer a alguien, podría valer la pena el riesgo. Los primeros rayos del sol atravesaban las cortinas raídas de la habitación de Nathan cuando despertó al día siguiente. Por un momento, desorientado por el entorno desconocido, permaneció inmóvil escuchando los sonidos del pueblo que despertaba, el canto de un gallo a la distancia, el traqueteo de un carro pasando por la calle, voces amortiguadas de otros huéspedes moviéndose en la pensión. Se vistió rápidamente y bajó para el desayuno. La señora Williams había preparado huevos, tocino y pan recién horneado. Nathan comió en silencio mientras otros huéspedes, un vendedor viajero y 2 trabajadores del aserradero, conversaban sobre el clima y los precios del ganado. Después del desayuno, Nathan se dirigió al rancho Triple H, siguiendo las indicaciones que le dio uno de los trabajadores. El camino serpenteaba a través de colinas ondulantes cubiertas de hierba dorada que se mecía con la brisa matutina. El aire era fresco y limpio, con ese olor particular del otoño temprano que prometía cambios venideros. El señor Hutchins resultó ser un hombre directo y práctico. Miró a Nathan de arriba a abajo, hizo algunas preguntas básicas sobre su experiencia con el ganado, y lo contrató en el acto. $5 a la semana más comida cuando trabajas en el rancho, dijo. Empiezas mañana al amanecer. Vamos a mover ganado al pasto norte, y necesito todos los hombres que pueda conseguir. Nathan aceptó, y regresó al pueblo cerca del mediodía. El calor había aumentado considerablemente, y para cuando llegó a la calle principal, tenía sed, y estaba cubierto de polvo. Se dirigió directamente al establo para revisar a Tracker. Encontró a Sara en el corral lateral, cepillando a un caballo gris. Se movía con movimientos seguros y practicados, sus manos recorriendo el pelaje del animal con confianza. El caballo permanecía tranquilo bajo su toque, ocasionalmente sacudiendo la cabeza para espantar moscas. «Buen día», dijo Nathan al acercarse. Sara se sobresaltó ligeramente, luego sonrió en dirección a su voz. «Nathan, buenos días. ¿Vienes a ver a Tracker?» «Así es. ¿Cómo se portó anoche?» «Perfectamente». Sara dejó el cepillo en un cubo cercano. Comió bien y no causó ningún problema, aunque creo que está acostumbrado a estar en movimiento. Parecía un poco inquieto esta mañana. Nathan entró al corral y se acercó al caballo gris. Era una yegua vieja con las patas delanteras un poco hinchadas. ¿De quién es este caballo? De la señora Chen, la lavandera. Tiene artritis en las patas, la pobre. Le pongo compresas frías 2 veces al día. Sara recuperó el cepillo y lo guardó en su lugar exacto en el cobertizo adjunto. Mi padre dice que probablemente deberíamos decirle a la señora Chen que la retire, pero ella ama a esta yegua.
La compró cuando llegó de California hace 15 años. Nathan observó cómo Sara se movía por el espacio. Cada herramienta tenía su lugar, y ella sabía exactamente dónde encontrar todo. Era un sistema cuidadosamente organizado nacido de la necesidad. ¿Hace mucho que trabajas en el establo? Desde que tenía 14 años, respondió Sara. Al principio mi padre no quería dejarme ayudar. Tenía miedo de que me lastimara, pero yo insistí. Necesitaba hacer algo útil, ¿sabes? No podía quedarme sentada en casa el resto de mi vida. ¿Y nunca te has lastimado? Sara se rió, un sonido genuinamente divertido. Oh, me he lastimado muchas veces. Me he golpeado la cabeza con vigas. Me han pisado los caballos. Una vez un caballo nervioso me mordió el hombro. Tengo cicatrices que rivalizarían con las de cualquier vaquero. Hizo una pausa. Pero aprendí. Y sigo aprendiendo. Los caballos son pacientes conmigo, más que las personas. Nathan no supo qué responder a eso. Se dirigió al box de Tracker y pasó los siguientes minutos revisando a su caballo, aunque principalmente era una excusa para quedarse cerca. ¿Encontraste trabajo?, preguntó Sara desde afuera del box. Sí, en el rancho Triple H. Empiezo mañana. Ah, el señor Hutchins es buen patrón. Duro pero justo. Siempre paga a tiempo. Sara se apoyó contra el poste del corral. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte en Redemption Springs? Era la pregunta que Nathan había estado haciéndose a sí mismo. No estoy seguro. ¿Un mes? Tal vez 2. Depende. ¿De qué depende? Del trabajo, del clima, de muchas cosas. Sara ladeó la cabeza y Nathan tuvo la extraña sensación de que a pesar de no poder verlo, ella lo estaba estudiando cuidadosamente. ¿Siempre vives así? ¿Moviéndote de un lugar a otro? Sí. ¿No te cansas de no tener un hogar? Nathan salió del box y cerró la puerta detrás de él. No se puede extrañar lo que nunca se ha tenido. Supongo que eso es cierto. Sara se enderezó. Aunque yo creo que todos extrañan algo, incluso si no sabemos exactamente qué es. Hubo algo en la manera en que dijo eso, una profundidad de comprensión que sugería que hablaba por experiencia propia. Nathan se preguntó qué extrañaba a ella. ¿La vista, obviamente? ¿Pero qué más? ¿Una vida normal? ¿Amistades? ¿Amor? El sonido de cascos acercándose interrumpió sus pensamientos. Un carro tirado por 2 caballos entró al patio del establo, conducido por un hombre joven y bien vestido. Tenía el tipo de apariencia pulcra que sugería que nunca había hecho un día de trabajo duro en su vida. Cabello rubio perfectamente peinado, ropa sin una arruga, botas brillantes. Sara se tensó visiblemente cuando escuchó el carro, y sus nudillos se pusieron blancos alrededor de su bastón. «Sara», dijo el joven con una voz que intentaba sonar amable pero que a Nathan le pareció condescendiente. «Qué sorpresa encontrarte aquí». «Trabajo aquí, Thomas», respondió Sara con voz tensa. «Como sabes». Así que este era Thomas, el hombre que había roto su compromiso después de que Sara perdiera la vista. Nathan sintió una antipatía instantánea hacia él. Thomas bajó del carro con movimientos exagerados. «Sí, bueno. Vine a hablar con tu padre sobre el herraje de mi caballo nuevo. ¿Está por aquí?» Fue al herrero. Volverá en 1 hora. Oh. Thomas parecía decepcionado. Bueno, tal vez pueda esperar. A menos que tú puedas ayudarme, por supuesto. Añadió con una risa que claramente implicaba que eso sería imposible. Nathan vio cómo las mejillas de Sara se sonrojaban, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Decidió intervenir. «Puedo ayudarte», dijo, saliendo de las sombras del establo. Thomas se sobresaltó, claramente sin haber notado su presencia. «¿Y tú quién eres?» «Nathan Cross. Estoy alojando mi caballo aquí». Extendió su mano, pero Thomas la ignoró. «No necesito ayuda de un forastero. Esperaré al señor Murphy. Como quieras». Nathan se encogió de hombros y se volvió hacia Sara. «¿Necesitas ayuda con algo más?» Sara pareció sorprendida por la pregunta. «Yo tengo que llevar agua fresca a los boxes. Te ayudaré». Nathan podía sentir los ojos de Thomas clavados en su espalda mientras seguía a Sara al pozo. Ella bombeó agua en 2 cubetas de madera, y Nathan las cargó, una en cada mano. «No tenías que hacer eso», dijo Sara en voz baja mientras caminaban hacia el establo. «¿Hacer qué?» «Defenderme.
Puedo manejar a Thomas. No te estaba defendiendo. Necesitabas ayuda con el agua. Sarah se detuvo y se volvió hacia él, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Eres un mentiroso terrible, Nathan Cross. Nathan no pudo evitar sonreír un poco ante eso. Tal vez, pero el agua sigue siendo pesada. Pasaron la siguiente media hora trabajando en silencio, compañero. Nathan llenaba los comederos y abrevaderos bajo la dirección de Sarah, quien le indicaba qué caballos necesitaban qué y en qué cantidades. Thomas permaneció sentado en su carro, mirando ocasionalmente hacia el establo con expresión descontenta. Cuando el señor Murphy finalmente regresó, Thomas prácticamente saltó del carro para interceptarlo. Nathan observó desde el establo mientras los dos hombres hablaban, Thomas gesticulando animadamente. El señor Murphy simplemente asintió. Tomó las riendas del caballo de Thomas y lo llevó al área de trabajo sin mucha ceremonia. Mi padre nunca le cayó bien, Thomas, comentó Sarah, que había seguido el intercambio por los sonidos. Dice que es un hombre débil que solo se preocupa por las apariencias. Parece ser un buen juez de carácter. Sarah se rió suavemente. Lo es. Puede ser duro y sobreprotector, pero tiene buen corazón. Nathan terminó con la última cubeta de agua y se limpió las manos en sus pantalones. Debería irme. Necesito prepararme para mañana. Gracias por tu ayuda, dijo Sarah con sinceridad. Y por lo demás. Nathan sabía que se refería a su intervención con Thomas. No hay nada que agradecer. Mientras caminaba de regreso a la pensión, Nathan se dio cuenta de que había pasado casi toda la mañana en el establo, mucho más tiempo del necesario para simplemente revisar a su caballo. Y más preocupante aún, había disfrutado cada minuto. Esa noche, después de otra cena silenciosa en el restaurante de la señora Donnelly, Nathan se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Había vivido bajo esas mismas estrellas durante años, encontrando consuelo en su constancia mientras todo lo demás en su vida cambiaba. Pero esta noche, las estrellas parecían diferentes de alguna manera, como si incluso ellas hubieran notado que algo estaba cambiando en él. Pensó en Sarah, en la manera en que se había enfrentado a Thomas con dignidad, a pesar de la humillación evidente. Pensó en su risa cuando había dicho que era un mal mentiroso. Pensó en cómo, por primera vez en años, había querido quedarse en lugar de planear su siguiente movimiento. Era peligroso, este sentimiento. Nathan lo sabía. Había construido su vida alrededor de la idea de no formar conexiones, de mantenerse en movimiento para evitar el dolor que inevitablemente venía con quedarse. Pero Sarah Murphy estaba comenzando a agrietar esos muros cuidadosamente construidos. Y lo más aterrador de todo era que Nathan no estaba seguro de querer detenerla. Se apartó de la ventana y se preparó para dormir, sabiendo que mañana sería un día largo en el rancho. Pero mientras se acostaba en la oscuridad, su último pensamiento antes de quedarse dormido fue sobre una chica de ojos azules pálidos que veía más claramente que la mayoría de la gente con vista perfecta. El trabajo en el rancho Triple H resultó ser exactamente lo que Nathan necesitaba. Agotador, exigente y lo suficientemente absorbente como para mantener su mente ocupada durante el día. Pasaba las horas a caballo bajo el sol implacable de Wyoming, moviendo ganado, reparando cercas y realizando las innumerables tareas que mantenían funcionando un rancho de ese tamaño. Los otros vaqueros eran un grupo variado. Había veteranos curtidos que habían pasado toda su vida en la ganadería, jóvenes ambiciosos que soñaban con tener sus propios ranchos algún día, y hombres como Nathan, que simplemente buscaban trabajo honesto, sin hacer demasiadas preguntas. Nathan mantenía su distancia habitual, hablando solo cuando era necesario, trabajando duro y guardándose sus pensamientos. Pero las tardes eran diferentes. Tan pronto como terminaba su jornada, Nathan se encontraba cabalgando de regreso al pueblo, dirigiéndose inevitablemente al establo Murphy. Al principio se dijo a sí mismo que solo estaba revisando a Tracker, asegurándose de que su caballo estuviera bien cuidado. Pero pronto dejó de fingir. Iba a ver a Sarah. Se convirtió en una rutina no declarada. Nathan llegaba cuando el sol comenzaba a descender, proyectando sombras largas sobre Redemption Springs. A menudo encontraba a Sarah trabajando,
limpiando boxes, cepillando caballos o organizando el forraje. Y sin que ninguno de los dos dijera nada explícitamente, Nathan comenzaba a ayudar. «No tienes que hacer esto», decía Sara cada vez, aunque su sonrisa sugería que apreciaba la compañía. «Lo sé», respondía Nathan tomando un rastrillo o una pala. Trabajaban juntos en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por conversaciones que comenzaban siendo superficiales, pero que gradualmente se volvían más profundas. Nathan aprendió que Sara había intentado aprender a leer en braille de un maestro itinerante que había pasado por el pueblo varios años atrás, pero el hombre se había marchado antes de completar las lecciones. Aprendió que su madre había sido maestra antes de casarse, y que Sara había heredado su amor por las historias y la poesía. «Mi madre solía leerme todas las noches», contó Sara una tarde mientras organizaban los arreos en el cuarto de herramientas. «Incluso cuando estaba muy enferma, encontraba la fuerza para leerme al menos un poema. El último que me leyó fue de Emily Dickinson. Esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma, y canta la melodía sin palabras y nunca se detiene», completó Nathan sin pensar. Sara se volvió hacia él con sorpresa evidente. «¿Conoces a Emily Dickinson?» Nathan se sintió incómodo de repente, consciente de haber revelado más de lo que pretendía. «Mi madre también leía poesía. Antes de...» Se detuvo abruptamente. «¿Antes de qué?», preguntó Sara suavemente. Nathan colgó el arnés que había estado sosteniendo y se quedó mirando sus manos. Hacía años que no hablaba de su familia, que no permitía que esos recuerdos salieran de los compartimentos sellados de su mente. Pero había algo en la presencia tranquila de Sara que hacía difícil mantener los muros levantados. «Antes de que muriera», dijo finalmente. «Fiebre tifoidea. Yo tenía 15 años. Mi padre la siguió 6 meses después. Algunos dijeron que fue su corazón, pero yo creo que simplemente no quiso seguir viviendo sin ella. Lo siento», dijo Sara, y había una comprensión genuina en su voz. Ella también había perdido a su madre. Sabía ese dolor particular. Fue hace mucho tiempo. Eso no significa que duela menos. Nathan la miró. Esta joven que no podía ver su expresión pero que parecía entender exactamente lo que sentía. Había pasado años evitando este tipo de vulnerabilidad, convenciéndose de que era más seguro no sentir nada. Pero aquí estaba, compartiendo recuerdos dolorosos con alguien que conocía desde apenas 2 semanas. «¿Qué pasó después?», preguntó Sara. «Después de que tus padres murieron. Vendí la granja familiar por lo que pude conseguir, que no fue mucho. Compré a Tracker y empecé a moverme. He estado moviéndome desde entonces. ¿Nunca pensaste en establecerte en algún lugar? No hay nada que me ate a ningún lugar en particular. ¿Y eso es lo que quieres? ¿No tener ataduras?». Nathan tardó en responder. 1 mes atrás, la respuesta habría sido un sí rotundo. Pero ahora, parado en este establo con Sara, no estaba tan seguro. «Solía pensar que sí», admitió. Antes de que Sara pudiera responder, escucharon la voz del señor Murphy llamándola desde fuera. Ella suspiró levemente. «Debo irme. Mi padre quiere que lo ayude con los libros de contabilidad esta noche». Se volvió en dirección a Nathan. «Gracias por la ayuda. Y por compartir eso conmigo». «Sara», la llamó Nathan cuando ella estaba a punto de salir. «¿Sí?». Él vaciló, sin estar seguro de cómo expresar lo que quería decir. «Tu madre tenía razón sobre la esperanza, sobre que nunca se detiene». La sonrisa que iluminó el rostro de Sara valió más que 1000 palabras. Los días se convirtieron en semanas, y Nathan encontró que su vida desarrollaba un ritmo que nunca había experimentado antes. Trabajaba duro en el rancho durante el día, regresaba al pueblo por las tardes, pasaba tiempo con Sara en el establo, cenaba en el restaurante de la señora Donnelly o en la pensión, y luego se retiraba a su habitación. Era simple, predecible y sorprendentemente satisfactorio. Pero no todos en Redemption Springs estaban contentos con la creciente cercanía entre el forastero y la chica ciega. Nathan comenzó a notar miradas desaprobadoras de algunos habitantes del pueblo, susurros que cesaban cuando él se acercaba. La señora Williams le advirtió una mañana durante el desayuno. «La gente está hablando», dijo mientras le servía café, «sobre ti y Sara Murphy».
¿Qué están diciendo? Que un hombre como tú no tiene buenas intenciones hacia una chica como ella. Que estás aprovechándote de su vulnerabilidad. Nathan sintió una ola de ira, pero mantuvo su voz controlada. La gente siempre encuentra algo de qué hablar. Es verdad. La señora Williams se sentó frente a él, su expresión seria. Pero debes entender la posición de Sarah. Ya es suficientemente difícil para ella vivir en este pueblo con todas las supersticiones tontas. Si la gente empieza a pensar que estás jugando con ella, solo empeorará las cosas cuando te vayas. ¿Quién dice que me voy a ir? Tú mismo lo has dicho, nunca te quedas en ningún lugar. Y un hombre no cambia sus hábitos de toda una vida de la noche a la mañana. Nathan no tenía respuesta para eso. La señora Williams tenía razón, por supuesto. Había estado diciendo desde el principio que solo se quedaría temporalmente. Pero en algún momento durante las últimas semanas, había dejado de pensar en su próximo destino. Había dejado de sentir esa inquietud familiar que siempre lo impulsaba a seguir adelante. Solo ten cuidado, dijo la señora Williams levantándose. Sarah ya ha sido lastimada suficiente. No necesita más dolor. Esa tarde, cuando Nathan llegó al establo, encontró a Sarah sentada en un banco fuera del edificio, su rostro vuelto hacia el sol poniente. Parecía pensativa, casi melancólica, muy diferente de su habitual buen humor. ¿Estás bien?, preguntó Nathan acercándose. Sarah giró la cabeza hacia su voz, pero no sonrió. La señora Peterson vino hoy a recoger su caballo, dijo. Me dijo que debería tener más cuidado con las compañías que mantengo. Dijo que la gente está hablando, que estoy arriesgando lo poco de reputación que me queda. Nathan sintió su mandíbula tensarse. La señora Peterson debería ocuparse de sus propios asuntos. Probablemente tiene razón, dijo Sarah en voz baja. Sobre la gente que habla, al menos. No sobre que deba evitarte, añadió rápidamente. Pero Nathan, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto conmigo. Está bien. Sarah tomó una respiración profunda, como preparándose para algo difícil. ¿Por qué pasas tiempo conmigo? ¿Es por lástima? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No, dijo firmemente. No es por lástima. Entonces, ¿por qué? Eres un hombre que podría ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. ¿Por qué quedarte aquí? ¿Por qué perder el tiempo con una chica ciega que la mitad del pueblo cree que está maldita? Nathan se sentó en el banco junto a ella, buscando las palabras correctas. No era bueno con las palabras, nunca lo había sido. Pero Sarah merecía honestidad. Cuando llegué a este pueblo, estaba haciendo lo mismo que he estado haciendo durante años. Pasando, sin ver realmente nada ni a nadie. Solo movimientos, lugares, caras que olvidaría en una semana. Hizo una pausa. Pero luego te conocí. Y por primera vez en más años de los que puedo contar, quise quedarme quieto el tiempo suficiente para conocer a alguien de verdad. ¿Pero por qué yo? Porque ves las cosas que la mayoría de la gente con ojos perfectos no ve. Porque eres más fuerte de lo que la gente te da crédito. Porque cuando hablas realmente escuchas primero. Porque... Se detuvo, dándose cuenta de cuánto estaba revelando. Sarah se volvió completamente hacia él, y aunque sus ojos no podían enfocarlo, sentía que lo estaba viendo más claramente que nunca. ¿Por qué, Nathan? Porque cuando estoy contigo no me siento solo. El silencio que siguió fue denso con significado. Nathan podía escuchar su propio corazón latiendo, el distante relincho de un caballo, el suave susurro del viento a través de la hierba seca. Yo tampoco me siento sola cuando estás aquí, dijo Sarah finalmente, su voz apenas un susurro. Y eso me asusta, Nathan, porque todo el mundo se va eventualmente. Thomas se fue. Las pocas amigas que tuve antes de perder la vista se fueron. Incluso mi madre se fue, aunque no por elección. Y tú dijiste desde el principio que no te quedas en ningún lugar. Nathan extendió la mano, vacilando por un momento antes de tomar suavemente la mano de Sarah. Era la primera vez que se tocaban así, intencionalmente, no solo un roce accidental. Sintió a Sarah temblar ligeramente, pero no retiró su mano. No puedo prometerte que sé lo que va a pasar, dijo. No puedo prometerte que no me voy a asustar y salir corriendo, porque eso es lo que he hecho durante 17 años.
Pero puedo prometerte que mientras esté aquí no estoy contigo por lástima o porque no tenga nada mejor que hacer. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Sara entrelazó sus dedos con los de él, un gesto tan simple pero que significaba tanto. Eso es suficiente por ahora, dijo. Se quedaron así mientras el sol terminaba de ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Nathan describió los colores para Sara, tratando de capturar con palabras lo que sus ojos no podían ver. Y Sara escuchaba con esa atención completa que era tan característica de ella, sonriendo ante sus descripciones torpes de tonos y matices. Fue el señor Murphy quien finalmente los interrumpió, saliendo del establo con una expresión inescrutable. «Sara, está oscureciendo. Es hora de entrar». Sara se levantó, soltando la mano de Nathan con evidente renuencia. «Sí, papá». Cuando ella se fue, el señor Murphy se quedó mirando a Nathan durante un largo momento. «Sé que no es asunto mío», dijo finalmente, «pero esa chica es todo lo que tengo en este mundo. Si vas a hacerle daño, preferiría que lo hicieras ahora en lugar de más tarde». «No tengo intención de hacerle daño. Las intenciones no siempre se alinean con los resultados», respondió el señor Murphy. «Pero veo cómo la miras, y veo cómo ella cambia cuando tú estás cerca. Solo ten cuidado con su corazón, Cross. Ya ha sido roto antes». Nathan asintió, incapaz de confiar en su voz. Mientras cabalgaba de regreso a la pensión esa noche, pensó en las palabras del señor Murphy. El corazón de Sara ya había sido roto, y el de Nathan, bueno, había pasado tanto tiempo protegiéndolo, manteniéndolo cerrado, que ya ni siquiera estaba seguro de si todavía funcionaba correctamente. Pero cuando pensaba en la sensación de la mano de Sara en la suya, en la manera en que había confiado en él lo suficiente como para compartir sus miedos, sentía algo en su pecho que no había sentido en años. Algo cálido y aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Era esperanza, se dio cuenta. Esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta sin palabras. Y por más aterrador que fuera, Nathan descubrió que no quería que dejara de cantar. El otoño avanzaba sobre Wyoming con su paleta de oros y rojos, transformando el paisaje en algo sacado de un cuadro. Las mañanas amanecían frías y brumosas, y las tardes traían vientos que susurraban promesas de un invierno temprano. Nathan había estado en Redemption Springs casi 2 meses, más tiempo del que había permanecido en cualquier lugar desde la muerte de sus padres. Su relación con Sara había evolucionado de manera natural, como un río encontrando su cauce. Pasaban casi todas las tardes juntos, a veces trabajando en el establo, otras simplemente sentados y hablando. Nathan había comenzado a leerle en voz alta, y se encontraba ansioso por terminar su trabajo cada día solo para poder volver y continuar la historia donde la habían dejado. «Tu voz es perfecta para leer», le dijo Sara una tarde mientras descansaban en el corral. «Tiene una cualidad que hace que las palabras cobren vida». Nathan sintió que se sonrojaba levemente ante el cumplido. Sara extendió su mano, buscando la de él. Se había vuelto un gesto habitual entre ellos, este simple contacto que decía más que 1000 palabras. «Nathan». La voz de Sara se volvió más seria. «¿Alguna vez piensas en quedarte? No solo por un tiempo, sino permanentemente». La pregunta flotó en el aire entre ellos cargada de significado. Nathan había estado evitando pensar en ello directamente, aunque el pensamiento rondaba constantemente en los bordes de su conciencia. «He estado pensando en ello», admitió. «Más de lo que me gustaría admitir». «¿Y qué te detiene?» «El miedo, supongo. Miedo de que si me permito echar raíces, si me permito sentir algo real por alguien, terminaré perdiendo eso también, como perdí todo lo demás». Sara apretó su mano con más fuerza. «No puedes vivir tu vida huyendo del dolor, Nathan. El dolor es parte de estar vivo. He pasado años lidiando con pérdidas, con el rechazo de la gente. Duele. Dios, duele tanto a veces. Pero la alternativa, no sentir nada, no conectar con nadie, eso no es vivir. Es solo existir». Nathan sabía que tenía razón. Pero saber algo y tener el coraje de actuar en consecuencia eran dos cosas completamente diferentes. Permanecieron sentados en silencio por un largo rato, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte.
Nathan describió la puesta de sol para Sara, como se había vuelto su costumbre. Sara se inclinó hacia él, y Nathan sintió su respiración cálida contra su rostro. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se habían acercado así antes, pero siempre uno de ellos retrocedía, consciente de cruzar una línea de la que no habría retorno. Pero esta vez, Nathan no retrocedió. Cerró la distancia entre ellos y presionó suavemente sus labios contra los de Sara. El beso fue tentativo al principio, casi tímido, pero luego Sara levantó su mano y la colocó en la mejilla de Nathan, y el beso se profundizó, volviéndose más seguro, más real. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Nathan apoyó su frente contra la de Sara, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. «Sara», susurró. «Lo sé», respondió ella. «Yo también lo siento». El sonido de una garganta aclarándose lo sobresaltó. El señor Murphy estaba parado a unos metros de distancia. Su expresión una mezcla compleja de resignación y preocupación. «Sara, tu cena se está enfriando», dijo, su voz cuidadosamente neutral. Después de que Sara entrara, el señor Murphy se quedó atrás y se sentó pesadamente en el banco. «Sabía que esto llegaría», dijo finalmente. «No soy tonto». Nathan esperó, sin estar seguro de qué decir. «Mi hija ha sufrido mucho en su corta vida, y he hecho todo lo posible para protegerla, aunque sé que no puedo protegerla de todo. No puedo protegerla de asuntos del corazón». «Señor Murphy». El hombre mayor levantó la mano, interrumpiéndolo. «Necesito saber tus intenciones. ¿Vas a quedarte o vas a romperle el corazón cuando llegue la primavera y el camino te llame de nuevo?» «Quiero quedarme», dijo Nathan, y al decir las palabras en voz alta, se dio cuenta de cuán verdaderas eran. «No sé si seré bueno en ello, pero quiero intentarlo». El señor Murphy lo estudió durante un largo momento. «¿La amas?» Nathan sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Amor. Era una palabra que no había usado en años. Pero mientras pensaba en Sara, en su risa, en su fuerza, en la manera en que lo hacía querer ser mejor, supo la respuesta. «Sí», dijo simplemente. «La amo». «¿Se lo has dicho?» «No todavía». «¿Por qué no?» Nathan se frotó la cara con las manos. «Porque una vez que lo diga no hay vuelta atrás, y eso me aterroriza». El señor Murphy asintió con comprensión. «El amor debería dar miedo. Si no da miedo, probablemente no es real». Cuando conocí a la madre de Sara, estaba aterrorizado, pero la amaba, y eso me hizo valiente. Tuvimos 15 años juntos antes de que la fiebre se la llevara. No fueron suficientes, pero no cambiaría ni un solo día. Se levantó colocando una mano sobre el hombro de Nathan. «Dile que la amas, Cross. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en miedo». Los días siguientes fueron una tortura de anticipación. Nathan quería encontrar el momento perfecto para decirle a Sara lo que sentía. Compartieron más besos, robados en momentos privados. Nathan había comenzado a llevar a Sara a caballo, sentándola frente a él en tracker mientras cabalgaban lentamente. «Esto es lo más cerca que he estado de volar», le dijo una tarde. Nathan había comenzado a imaginarse un futuro aquí. Se veía construyendo una casa, tal vez empezando su propio pequeño rancho. La idea ya no lo aterrorizaba, pero el destino tenía otros planes. Era un jueves por la tarde cuando Nathan regresó del rancho y encontró el establo Murphy en caos. Había gente reunida afuera murmurando. El doctor Harrison estaba ahí, su maletín en mano, con expresión grave. El corazón de Nathan se hundió. «¿Qué pasó?» La señora Williams lo agarró del brazo. «Es Sara. Hubo un accidente. Un caballo se asustó. La derribó. Se golpeó la cabeza». Nathan se dirigió hacia la entrada, pero la señora Williams lo detuvo. «El doctor está con ella ahora. Tienes que esperar». Finalmente, el doctor Harrison salió. «Tiene una conmoción cerebral. Necesita descanso absoluto durante al menos una semana». «¿Puedo verla?», preguntó Nathan. «¿Eres familia?» «Yo... no». «Entonces tendrás que esperar». Era como un puñetazo en el estómago. Nathan se alejó de la multitud, sintiéndose perdido. Pasó el resto de la tarde y toda la noche caminando sin rumbo, incapaz de comer, incapaz de descansar.
Al día siguiente Nathan volvió al establo. El señor Murphy estaba afuera, y Nathan se sorprendió al ver lágrimas en los ojos del hombre mayor. Está bien. Dolorida, pero está bien. El doctor dice que se recuperará completamente. Nathan sintió que sus rodillas se debilitaban de alivio. Sigue preguntando por ti, dijo el señor Murphy. Puedes verla. 5 minutos. Nathan subió las escaleras con el corazón latiendo violentamente. Sarah yacía en la cama, su cabeza vendada, su rostro pálido. Nathan, sabía que vendrías. Él se arrodilló junto a la cama, tomando su mano. Me asustaste. Nathan, hay algo que necesito decirte. Sarah apretó su mano. Te amo. He querido decírtelo durante semanas, pero tenía miedo. Pero este accidente me hizo darme cuenta de que la vida es demasiado frágil para guardar las palabras importantes. Nathan sintió que su garganta se cerraba con emoción. Yo también te amo, dijo, y las palabras salieron más fácilmente de lo que nunca había imaginado. Te amo, Sarah Murphy. Te amo más de lo que pensé que sería posible amar a alguien. Sarah sonrió débilmente. Siempre fui competitiva. Descansa, dijo Nathan. Estaré aquí cuando despiertes, no voy a ninguna parte. ¿Lo prometes? Lo prometo. Cuando Nathan salió, encontró al señor Murphy esperando. ¿Le dijiste que la amas? Sí. ¿Y lo dices en serio? Nathan miró directamente a los ojos del hombre mayor. Con cada fibra de mi ser. El señor Murphy asintió lentamente. Entonces deberíamos hablar sobre el futuro. Durante las siguientes horas, Nathan y el señor Murphy hablaron. El señor Murphy propuso una sociedad. El establo necesitaba ayuda. Aceptaré con una condición, dijo Nathan. ¿Cuál? Que me des tu bendición para pedirle a Sarah que se case conmigo. El señor Murphy extendió su mano. La tienes, hijo. Sarah se recuperaba lentamente pero constantemente. Nathan había ido al herrero con una petición especial. Necesito un anillo. Simple pero fuerte. Como la mujer para quien es. Pasaron 2 semanas antes de que el doctor declarara a Sarah completamente recuperada. Nathan esperó el momento perfecto. Llegó en una tarde de octubre. Nathan llevó a Sarah al lugar donde habían compartido su primer beso. Había decorado el área con flores silvestres. Huele hermoso aquí, comentó Sarah. ¿Flores? Nathan tomó sus manos entre las suyas. Sarah, antes de conocerte mi vida era vacía. Me movía de un lugar a otro pero nunca realmente viviendo. Pero luego te conocí, y quería quedarme quieto. Quería un futuro. Sacó el anillo del bolsillo. No puedo prometerte riquezas o una casa elegante, pero puedo prometerte que te amaré cada día del resto de mi vida. Sarah Murphy, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Sarah exploró el anillo con sus dedos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sí, susurró. Sí, Nathan Cross. 1000 veces sí. Nathan deslizó el anillo en su dedo y la besó, vertiendo todo su amor en ese beso. ¿Cuándo nos casaremos? Preguntó Sarah. Tan pronto como quieras. 1 mes, dijo Sarah. Nos dará tiempo para hacer las cosas bien. Las semanas siguientes pasaron en un borrón de preparativos. La señora Williams hizo el vestido de novia. La señora Donnelly ofreció hacer el pastel. Incluso algunos habitantes del pueblo que habían sido fríos parecieron suavizarse. Pero Thomas apareció una tarde, claramente molesto. ¿Vas a casarte con él? ¿Con un forastero sin un centavo? Sarah se enderezó, su voz fría. Nathan tiene todo que ofrecerme, Thomas. Tiene amor, respeto y un corazón que no se rompe cuando la vida se pone difícil. Es más hombre de lo que tú nunca serás. Ahora vete. La mañana de la boda amaneció clara y fría. La pequeña iglesia estaba llena. Parecía que todo Redemption Springs había venido a ver al forastero solitario casarse con la chica que nadie quería. Nathan esperó al frente con el reverendo Miller, su corazón latiendo con nerviosismo y anticipación. Luego las puertas se abrieron. Allí estaba Sarah, del brazo de su padre. El vestido era simple pero hermoso, de encaje blanco que la señora Williams había cosido con amor. Sarah no podía ver las caras de los asistentes, pero no importaba. Podía sentir su presencia, podía escuchar sus susurros de aprobación, pero sobre todo, podía sentir a Nathan esperándola al final del pasillo.
El señor Murphy la guió lentamente, y cuando llegaron al altar colocó la mano de Sara en la de Nathan. «Cuídala», susurró. «Con mi vida», prometió Nathan. El reverendo Miller comenzó la ceremonia, pero Nathan apenas escuchaba las palabras formales. Estaba perdido en el momento, en la sensación de la mano de Sara en la suya, en la realidad de que esta mujer extraordinaria había elegido amarlo a pesar de todo. «Nathan Cross», dijo el reverendo, «aceptas a Sara Murphy como tu legítima esposa para amarla y respetarla, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». «Acepto», dijo Nathan, su voz firme y clara. «Sara Murphy, ¿aceptas a Nathan Cross como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe?» «Acepto», respondió Sara, su sonrisa radiante. «Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia». Nathan tomó el rostro de Sara entre sus manos y la besó suavemente, sellando su promesa ante Dios y ante todos los presentes. La iglesia estalló en aplausos. La recepción se llevó a cabo en el establo Murphy, que habían limpiado y decorado para la ocasión. Había música, risas, baile y más comida de la que Nathan había visto en años. Incluso aquellos que habían sido fríos con Sara antes parecían genuinamente felices por la pareja. Mientras la tarde se convertía en noche, Nathan y Sara se escabulleron por un momento, saliendo al aire fresco del otoño. Se quedaron parados bajo las estrellas abrazados. «¿Estás feliz?», preguntó Nathan. «Más feliz de lo que nunca pensé que sería posible», respondió Sara. «¿Y tú?». Nathan pensó en su respuesta. Pensó en todos los años de vagabundeo, de soledad autoimpuesta, de muros cuidadosamente construidos. Pensó en cómo había llegado a Redemption Springs sin plan alguno, esperando solo quedarse unas semanas antes de seguir adelante. Y pensó en cómo una chica ciega había cambiado todo. «Estoy en casa», dijo simplemente. «Por primera vez en 17 años, estoy en casa». Sara se apretó más contra él. «Yo también. Contigo yo también estoy en casa». Se quedaron así durante un largo tiempo, dos almas que habían estado perdidas y que finalmente se habían encontrado. El forastero solitario que había pasado años huyendo del dolor había aprendido que el amor valía el riesgo. Y la chica que nadie quería había descubierto que era profundamente amada, no a pesar de su ceguera, sino por quien era en su totalidad. Dentro del establo, la fiesta continuaba. La música tocaba, la gente reía y bailaba. Pero afuera, bajo el manto de estrellas de Wyoming, Nathan y Sara comenzaban el primer capítulo de su nueva vida juntos. Una vida construida no sobre la perfección o las circunstancias ideales, sino sobre algo mucho más fuerte: amor verdadero, respeto mutuo y la comprensión de que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando finalmente dejamos de huir y nos permitimos quedarnos quietos el tiempo suficiente para verlas. Nathan besó la frente de Sara suavemente. «Te amo, señora Cross». «Y yo te amo, señor Cross», respondió ella sonriendo. «Ahora y siempre». Y en ese momento, bajo las estrellas eternas del oeste americano, dos corazones rotos se habían sanado mutuamente, demostrando que incluso en los lugares más inesperados, el amor puede florecer y transformar vidas para siempre. ¿Qué te pareció la historia de Nathan y Sara? ¿Te emocionó este amor que floreció en el viejo oeste? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué parte de la historia te tocó más el corazón. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like al video. Ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir estas narrativas emocionantes. Y si quieres más historias como esta, llenas de amor, superación y finales que te dejarán pensando, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote las mejores historias. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.